Mi prima es la novia de mi papá. Uy, ese es un todo, Chanfle, el propio todo queda en casa. en familia. Hola Ruth, es un gusto para mí mandarte mi caso. Un saludo para ti, toda la familia, que todos estén muy bien y te vaya muy bien en el negocio. Ay, Gracias a bella, ustedes, gracias, nos va gracias. bien en el negocio. Muy amable por ese saludo tan lindo. Me gustan mucho tus, me gustan mucho tus videos y estoy segura que ya los vi todos. Jamás me imaginé que yo algún día sería la protagonista de alguno de tus cuentos. Bueno, para que sigan mandándonos historias, vean que ustedes a veces piensan que sus historias son normales o aburridas, pero resultan siendo tremendas joyitas. Toda historia es fabulosa, bellas. Ahorita, Ay, perdón, esta vez sí me la gané. Perdón. si ya han visto toda la tanda de videos de estos días, sabrán que el señor productor tiene una tarjeta Sí, amarilla por andar viendo TikTok aquí detrás y riéndose. perdón. Y la volvió a hacer. Yo no sé cómo va a terminar esto hoy. Esta bella nos dice así. Estoy tan confundida que no sé qué hacer y no sé si estoy bien o mal o si hice bien o mal. Esta es la primera vez que te escribo y obviamente quiero conservar todo el anonimato. Obvio, bella. ¿Será que soy la mala por insultar a mi supuesta prima al enterarme de que no somos familia y de que en realidad es la novia de mi papá? Yo ahora tengo 20 años y hace apenas unos días me contaron todo respecto a la separación de mis padres y la novia de mi papá. Primero, un poco de contexto. Claro que sí, gracias. Cuando yo tenía como 2 añitos, mis padres se separaron. Yo era muy pequeñita como para darme cuenta de todo esto. Ya cuando tenía 5, entendía que mis papás no vivían juntos, ya que cada quien vivía en la casa de sus respectivos padres, es decir, mis abuelos. Hace apenas unos días fui a visitar a mis bisabuelos paternos, así como lo hago cada domingo, y como siempre, ahí estaba mi prima, a quien le diremos Molly. Ella me saludó muy cariñosa, igual que siempre, y también estaba mi papá, quien también me recibió muy cariñoso. Todo iba de lo más normal hasta que después de comer, Molly y mi papá me dijeron que querían platicar conmigo. Empezaron a decirme que ellos me adoran y Molly, que siempre me ha querido, porque yo siempre la he visto como una hermana mayor, pues obviamente no tengo hermanos, ella siempre me ha cuidado, me ha querido mucho, siempre jugaba conmigo, me ha tratado muy bien y por eso yo la quería mucho. Incluso me acuerdo que ella me enseñó a leer y a escribir, a contar, me ayudaba con las matemáticas, con mi tarea, me dio terapia de lenguaje porque yo de pequeñita no hablaba muy bien. En fin, poco a poco empezaron a decirme que Molly en verdad no era mi prima, que Mm, ella en realidad es la novia de mi papá. ay, oye, pero, o sea, ¿qué Pero a correlación los puede 20 haber? años, ¿No? ¿Y cómo puede correlacionarse? No, 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 ella no es mi novia, es su prima. O sea, ¿de qué manera? que me habían dicho eso para justificar su presencia en mi vida y que yo pudiera conocerla muy bien y tener mi propia opinión de Molly y así no dejarme influenciar por lo que otras personas dijeran sobre ella. Oh, digámosle una mentira a la niña para que la niña cree su propia verdad. Exactamente. Vaya, los No, sí es adultos. fácil justificar primos en Latinoamérica, amor. Y digo Bueno, sí, Latinoamérica porque no sé cómo serán otras partes lejanas y distantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la cultura asiática en Japón o Corea que son tan cerrados, ¿no? Pero aquí, mi amor, yo todavía tengo primos que no conozco y sí, aparecen nuevos cada año. sí, 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 O a la hija del hijo del primo también le dicen prima en grado sexto de consanguinidad, sí, que sí, eso no sí. existe, pero aquí se le dice. Yo creo que sí es muy fácil justificar una prima en la vida de un niño. No, no me refería a eso, sino qué argumento puede haber para preferir decirle a una niña, ella es su prima, en lugar de decirle, Ah, no, es la novia de lo su que papá. acabas de escuchar, solo eso. Entonces, no, qué campeones esos adultos. A pesar de que me lo estaban diciendo con mucho tacto, yo sentí como si mi realidad se rompiera, pues es que las cosas no eran como yo siempre había pensado. Me empecé a sentir muy herida, muy triste, el señor productor, y sobre todo muy enojada. Ruth di un salto de la silla, me puse de pie y le di una cachetada a Molly tan fuerte que la tiré al piso. Eso, Molly, aprenda a respetar. Yo no tengo No, primas. more, no valides la violencia física de ninguna manera. No Perdón, estamos hablando de un abusador al que sí se le debería cortar. perdón, perdón. Pero también, Molly, ¿por qué va a preferir que digan que es su prima? Que, o sea, yo no quiero También hacer hágase parte de una valer. mentira. Yo no quiero hacer parte de una mentira.
Ella me miró a los ojos, como que intuyó lo que iba a hacerle, pero no levantó los brazos para defenderse, aunque sí hubiera podido hacerlo, pero como que decidió no hacerlo. Bueno, antes de golpearla, en lugar de echarse para atrás, ella se puso hacia adelante, como si me quisiera poner la mejilla. Mientras la vi caer al suelo, sentí un inmenso dolor, tanto por haberla golpeado como por lo que me estaban diciendo. Mi papá rápidamente la ayudó a levantar, ya me iba a regañar, pero Molly le dijo, no, no, no es su culpa. Ella está en todo su derecho de reaccionar así. Le Yo, mentimos, le engañamos. Somos unos adultos irresponsables y ridículos y mentirosos. yo le grité con lágrimas en los ojos. Claro que estoy en todo mi derecho. Me mentiste y me han mentido por años. ¿Cómo pudiste? Ándale. A Molly le dijo, creí que me querías. Para mí eras más que una prima. Para mí eras como una hermana mayor. Y ahora te odio, Molly. Eres de lo peor. No quiero volver a verte nunca en mi vida. Para mí estás muerta. Y le gritaba así, ¿me oíste? Apuntándole con el dedo. Antes de salir de la casa de mis abuelos, pude ver la expresión en el rostro de ella. Si no es porque mi papá la estaba sosteniendo, ella se hubiera vuelto a caer. Mis palabras la habían dejado fría, inmóvil. Sus ojos se veían vacíos y paralizados. Era como si estuviera entumecida. Parecía que iba a desfallecer, estaba muy afectada. Antes de yo salir, mi abuela trató de decirme algo, pero Molly le dijo, no, 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 señora, déjela. Yo soy la única culpable aquí. Después de eso me fui, llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y lloré, Ruth, lloré amargamente porque sentía que esto me había destruido por completo. Mi realidad estaba hecha a pedazos. La persona a quien yo veía y quería como a una hermana, en quien tanto confiaba, me había engañado durante muchos años. O sea, me sentía perdida. En cuanto mi mamá llegó a la casa del trabajo, habló conmigo, yo le conté todo lo que había sucedido. Mi mamá me dijo que bien hecho, que esa cualquiera se lo tenía merecido. Ella ya sospechaba algo de mi supuesta prima desde hacía mucho tiempo, pero que mi abuela materna siempre la mantenía al margen. Me dijo que ella misma iría a reclamarle a Molly por haberme manipulado para que yo la aceptara en mi vida y en la vida de mi papá, y que le daría una lección por fingir ser parte de la familia. Y bueno, lo que ella hizo fue armar un gran escándalo. Siento que lo hizo más por sus motivos personales que por defenderme, la verdad, ya que desde que todo esto sucedió, lo único que ella ha hecho es hablar pestes de mi papá y de Molly, pero bueno, cada quien reacciona como pueda. Ahorita mismo no sé qué hacer. Ya no sé si estuvo bien o mal lo que hice. Estoy muy confundida y no tengo claro cómo salir de esa situación. Espero yo que al desahogarme contigo pueda recibir buenos consejos y la ayuda que tanto necesito para superar esto y seguir adelante. Muchas gracias por leerme. Espero que mi historia le guste a muchas personas y que si la subes tengan presente que voy a leer todos los comentarios para tomar una buena decisión. Besos y abrazos. ¿Qué edad tienes? ¿Sabemos? 20. 20 años. A Está los 20 jovencita. años, sí, sí, está joven, claro, pero ya eres una adulta. Es Sí. momento de tomar tus propias decisiones y asumir como responsabilidad tuya cada cosa que hagas. De aquí en adelante, el pasado pisado y el presente de frente. Bella, yo tengo un único consejo, no vuelvas a recurrir a la violencia. Piensa mucho lo que quieres hacer, medita y toma una buena decisión. Yo tengo, ¿Dejaremos que las seguidoras opinen? yo tengo otro consejo. Nunca le digas a una niña que eres su prima cuando en realidad eres la novia de su La papá. nueva pareja, Ese o es un sea, buen consejo. pero para los adultos ya separados, amor. Y ella ya es una adulta. Sí, que no repita la Oye, historia. ¿cómo es lo del WhatsApp? Bellas, a este número de WhatsApp me pueden enviar el audio de 2 minutos o menos contándome sobre el tema de la semana. Para esta semana es morir de risa con, o sea, casi me orino de la risa, se me bajan las lágrimas, no podía ni respirar acordándome de esto que me pasó en mi vida. Cuéntenlo con ganas, con energía, con voz fuerte, firme, sin mucho ruido de fondo, porque si no, el señor productor, uno, se nos molesta y dos, no lo podemos usar porque entonces las demás bellas no lo pueden escuchar. Gracias. Un Desayunen antes abrazo. de mandar el audio. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi
confidente se lo quedó. Hola Ruth, he seguido tu canal y me encanta cómo cuentas historias reales, esas que te llegan al corazón y te hacen sentir que no estamos solas en esto. Me fascinan los comentarios del señor productor, así que Ay, esta vez tiene todo el permiso para opinar. ay, no, muchas gracias a ustedes por permitirme dar mi opinión en sus historias, cosa que la mayoría de la gente aquí disfruta mucho. Gracias, Entiendo que Bella. hay una Una pequeña pequeña minoría. minoría en Facebook que no disfruta mucho que yo opine y pues la verdad decirles que no, no, pues no me importan, la Que voy a verdad. seguir opinando. Sí, no me Que importa, con todo Facebook no, respeto. con todo respeto, Facebook no me importa, pásense para YouTube. Mi amor, tengo aquí un trauma de señora ¿Qué pasó? que creo que está regando el agua del baño. Sí, bueno, ya yo ahorita si no sé, Gracias, listo, mira, gracias. se Ya, arregló. uy, es que ahora la luz prendida por ahí sin nadie que esté en el cuarto, ¡pum! Ruth brinca. Que una gotica de agua mal cerrada, Ruth brinca. Que le huele a gas, esa soy yo. Dice así esta Bella. Hoy te escribo para contarte mi historia. Una que todavía a veces me cuesta contar en voz alta. Una historia donde existió el amor, pero también el abandono, la traición y ese tipo de dolor que no se ve, pero que te va matando por dentro. Aquí te la dejo con todo el corazón abierto. No omití nada, Ruth, porque si va a doler, que duela completo. Un abrazo, Bella. Todo empezó en el año 2021, cuando conocí a un chico, le vamos a decir Juan. Al principio fue una amistad intensa, muy real. Hablábamos todos los días por horas y horas. Estuvimos así durante 1 año y medio y sin darme cuenta me enamoré. Pasé mucho tiempo deseando que él me viera de otra forma. Y sí, ese momento llegó. 2 años después, pero llegó. Cuando le confesé lo que sentía, me dijo que jamás había querido a una niña como a mí, pero que nunca me había visto con otros ojos de algo más que una amiga. Y yo, muy confundida, entendí, pero sabía lo que estaba pasando, porque era su amiga. Sabía que ese no era el momento adecuado para él, y él también me lo dijo en ese momento. Me dijo que no estaba tan bien emocionalmente. Me pidió tiempo y yo acepté. Pero una semana después, desapareció. Cerró sus redes, cambió de número, se esfumó sin decir una sola palabra. Yo estaba ahí sin entender por qué. Solo sentía que lo amaba, pero al fin y al cabo solo habíamos sido amigos hasta ese momento. Así que decidí dejar las cosas así. Pero a veces me preguntaba qué sería de su vida, se habrá recuperado. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? no, es que me puse a pensar que es muy triste, porque tienen una amistad súper fabulosa, se hablaban todo el tiempo, ella le confiesa su amor y él le dice, sí, tú eres genial, pero no estoy listo y se va. O sea, ella queda en el aire Sí. y me pongo en sus zapatos de chanfle. Se fue mi amigo porque eso es un vacío muy grande y un duelo de perder una amistad bonita es fuertísimo. Eso también es una tusa. Y a la vez, o sea, ¿qué le hice? ¿Qué pasó? ¿Va a volver? No, 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 no. Yo me meto en el papel, mi amor. Y adivinen cuánto tuvo que esperar esta bella. Ajá. Pasaron 2 años. Un día lo vi por casualidad. Dudaba si era él o no. Y al día siguiente lo volví a ver. No sé si fue Dios o el destino, pero ahí estaba. Poco tiempo después apareció en el trabajo de mi mamá. En esa época del 2021, cuando era mi amigo, súper amigo, él ya sabía dónde trabajaba. Y ahí estaba. Lo vi, nos vimos, pero no dijimos nada. Y pensé que ahí había terminado todo. Pero no. Horas después, mi mamá llega a la casa y me dice, un muchacho me dejó este número. Dijo que le escribieras, que eran amigos desde hace muchísimo tiempo. Se llama Juan. Y yo, contra todo lo que pensaba que haría, pues mis dudas volvieron. El saber por qué me había alejado así. Realmente yo solo buscaba una disculpa de su parte. Entonces le escribí. Y empezó mi historia de amor o mi desgracia. Él se disculpó, me dijo que yo siempre le gusté, que no me había olvidado, que el destino nos estaba dando una segunda oportunidad. Así que empezamos a salir, Ruth, a conocernos de nuevo. Ya no éramos aquellos niños, habíamos cambiado mucho, ninguno de los dos era el mismo. También yo tenía dudas, mucho miedo de mi parte al principio, pero nos hicimos novios.
Y como todo comienzo fue maravilloso. Era atento, detallista, me escuchaba, nunca se quejaba de nada. Todo lo que siempre quise. Hasta me dio un anillo de promesa. Anillo que prometió cambiar el día que volviera con uno de matrimonio. Mi mamá lo conoció, lo adoró. Él me visitaba, me hacía sentir querida. Jamás me había dado motivos para desconfiar. Y dije, al fin Dios me mandó un hombre bueno. Al bueno, al indicado. Pero como no todo puede ser color de rosa, un día apareció mi ex. Me escribió, me dijo que quería volver. Yo se lo conté todo a Juan. Le dije que él me estaba buscando, que me amenazó que le diría a Juan que yo le estaba haciendo infiel con él si no volvíamos. Juan habló con él, le dijo que me dejara en paz, que él y yo estábamos juntos y felices, pero desde ese momento Juan cambió. Yo lo sentía raro, desconfiado, y empezó a preguntarme si yo le ocultaba algo, si yo sería capaz de serle infiel. Y yo, Ruth, ¿crees que después de haberlo amado desde el 2021 sería capaz de hacer algo así? Pero empezaron los problemas por las dudas constantes. Pasó un mes y un día después de una pelea, Juan se me desapareció todo un día. Resulta que se había ido de fiesta, se puso a tomar de más, manejó y tuvo un accidente. Lo peor fue que me culpó. Me dijo que por mi culpa él se sentía tan mal por la pelea que tomó y terminó así todo golpeado y accidentado. Y yo me sentí horrible. Pues ahí ya viene una red flag enorme, Bella. O sea, el que se va y decide mezclar alcohol con gasolina es él. Que se haga responsable de sus actos. Pocos días después nos vimos para hablar. Él estaba todo golpeado por el accidente, estaba triste. Me dijo que no quería seguir así, pero que él me amaba mucho. Y eso fue suficiente para que yo me quedara ahí. Porque antes de todo eso él siempre había sido bueno. Había cambiado por mí, pensaba yo. Pero ese día lo sentía raro, muy raro, notaba algo diferente. Algo que nunca había visto y decidí no darle importancia porque lo amaba. Para mí en ese punto era mi mundo. Yo estaba pasando por problemas familiares grandes y él era el único que estaba ahí para mí. Yo sé que ya estábamos mal, pero me aferré a él y pues él tampoco me soltaba. Ahí fue cuando empecé a abrir los ojos. Esos corazones rojos se volvieron banderas rojas. Juan ya no era el mismo. Él estaba ahí, pero no estaba, no sé si me entiendas. Volvió a desaparecer un sábado entero. Al día siguiente vino a verme, trajo un regalo. Yo lo sentí como una excusa, como un aquí estoy sin palabras, pasamos la tarde juntos y en un momento estábamos viendo estados de WhatsApp. Apareció una amiga mía del año 2021. Él también la conocía. Entró a ver la conversación y apareció un mensaje de mi ex felicitándome por mi cumpleaños. Yo no lo recordaba. Y es que eso fue antes de que Juan regresara a mi vida. Pero él se enojó muchísimo, Ay, no, pero no sea celoso. Qué pereza alguien celoso. desconfiadísimo. Me dijo que yo le había mentido, que le había dicho que no hablaba con mi ex desde el 2023, que ese mensaje era del 2024. Bueno, yo intenté explicarle todo porque de verdad no lo recordaba. Tuvimos una pequeña discusión en ese momento y él se calmó. Ahí yo decidí pedirle su celular. Nunca fui una novia tóxica, nunca le revisé nada, así que él no venía preparado. Me lo mostró, pero no me lo dio. Revisamos WhatsApp y Facebook, nada, hasta que abrió el Instagram Ay, los infieles actúan por Instagram. y apareció ella, Uh, una chica que una vez le pedí que eliminara porque mi ojo de loca ya lo había notado. Fue en ese mes, en el mes que solo nos la pasábamos peleando cuando se volvieron a hablar, porque nunca la había visto. Y en una de esas peleas, él la agregó. Le dije que entrara al chat. Ahí vi llamadas en donde él no le respondía. Vi como 3 mensajes más que él sí le había respondido. Y al final alcancé a leer un mensaje que decía, tengo novia, respeta. Y aunque decía eso, pues a mí me dolió, porque nunca me dijo que habían seguido en contacto. Me sentí traicionada, humillada. En ese punto también estaba cansada de sus celos cuando él hacía lo mismo. Bueno, él se es- hacía cosas malas. pero espera, déjame entender. O sea, no encontró realmente nada Al evidente o parecer no, comprometedor. Él le había dicho, tengo novia, déjame en paz. pero se hablaban y se hacían llamadas, videollamadas. Ah, Ujú. videollamadas y no, ahí sí no. Bueno, no sé, no sé.
Yo lo que hice en ese momento fue correrlo de mi casa, Ruth. Él fue a despedirse de mi mamá y como ella lo quería mucho, le dijo, no, pero no te vayas sin cenar. Y ahí estaba yo haciéndole comida al hombre con el que acababa de pelear y que había echado en mi casa. Ay, no, pero Pero ¿qué es también eso? hay que hablar, ¿no? No, mamá no se va Sí, a quedar a cenar porque ¿cuál es acabo que de terminar comida? con él. O Sí, sea, estábamos peleando. hay que hablar, ¿no? Y este hombre se quedó 2 horas más, se reía, hablaba con mi mamá, hacían planes para la semana siguiente Nah, y yo ahí cuando se fue salí a despedirlo, me miró con lágrimas en los ojos, intentó besarme, no se lo permití, me dijo yo te amo, no me hagas esto y se fue. Uy, no, pero si hay que hablar con la mamá, o ¿cómo va a sea, tener uno ahí en la no. sala 2 horas al hombre con el que se acaba de pelear y terminar? Bueno, pasaron los días, hablamos, él me juró que no tenía nada con ella. Como yo no tenía pruebas, Ruth, nada concreto, le creí. En una llamada de 3 horas hablábamos de terminar y él me dijo, ¿tú crees que yo me besaría a otra pensando en vos? Pero al día siguiente se desapareció todo el sábado. Me escribió hasta el domingo en la madrugada. Yo le mandé un mensaje diciéndole, ya no me busques más. Pensé que él iba a ir a la casa, pero no lo hizo. Hasta que una semana después me escribió. Uy, no, pero eso es muy harto. ¿Qué O sea, que se me pierde relaciones? todo un día. O sea, si yo te amo y tú me escribes, ¿cómo no te voy a contestar por dos Obvio. días? Y además, si yo me pierdo días, o bueno, si yo me pierdo todo un día, Me ¿tú qué vas a pierdes toda la pensar? vida. No, Que me morí, que estoy tirado debajo de bueno, una no, en zanja, nuestra que, relación sí ya o eso sería, sea, Dani se fue de claro, este mundo. Pero si no, era ahí de no, noviecitos, no, suerte. O sea, te vas un suerte. día, te vas ya toda la vida de mi vida. Bueno, pasó una semana, me escribe. Yo días antes me había enterado que cuando supuestamente mi ex me mandó un saludo de cumpleaños fue una broma de mi hermana, entonces se lo conté pensando que eso arreglaría todo el drama. Pero resulta que el señor estaba en una fiesta borracho. Se oía todo por la llamada y me decía, vos la cagaste. Sabes que esto ya no funcionaba, ya se acabó todo. Y ahí terminaron así de feo. Ruth, bajé 10 libras en un mes. More, ¿será eso lo que Ay, nos sí. falta? Yo necesito Una tusa. un hombre que se me pierda todo el día y me bajo 10 libras. A ver Eso si sí bajamos esta necesito. pancita. No, mentira, bella, perdón. Bueno, dice que ahora que subió de peso pesa 50 kilos. Amiga, estabas en los huesos. La universidad me dolía, se me caía el cabello, no comía, no dormía, dejé de ser yo. He llorado pidiéndole a Dios que no me deje rendirme, porque a pesar de que eso quisiera, sé que no es lo correcto. Sé que estar así por alguien que un día fue no está bien, pero no logro salir de ese hoyo, no logro dejar de sentir, no logro dejar de pensar en ese chico que me trató tan bien y que pudo olvidar todo en menos de 2 meses. ¿Por qué él está tan bien y yo ni siquiera puedo tomarme una foto, Ruth? Quiero compartir esta historia porque sé que no soy la única que ha vivido una traición y porque sé que no soy la única que quizás pase por un corazón roto, pero no me quiero rendir, solo que ahora siento que realmente no puedo continuar. Resulta que yo tenía una amiga que me escuchó desde el principio. A ella le había contado todo, fue mi confidente, desde lo bonito hasta lo que me estaba destruyendo con él. Hasta que un día pasó de decirme, búscalo, a decirme, no, soltalo, es un perro. Me contó que él le había escrito a ella. Yo sin saber le pregunté porque se me hizo muy raro. Yo nunca fui de contarle a él sobre mis amigas, pero se me hizo raro que él de la nada le hubiera mandado una solicitud de amistad. Lo dejé pasar en ese momento. Luego ella me dijo que él no me volvió a responder porque ya no era la misma. Ándale. No, no, leí mal. A ver. Luego ella me dijo que él se había puesto en contacto y ella no me volvió a responder. Ella ya no era la misma, cambió, me hablaba poco, se veía como obligada a saludarme y yo que soy una persona madura decidí hablar con ella. Le dije que si pasaba algo y me dijo que no, siento que es que no te tengo más confianza. Creo que el problema eres vos y debes de ir a terapia. Ella sabía perfectamente todo lo que yo había estado pasando. Mi caída de cabello, mis horas de sueño, mi tusa, mi dolor por haber terminado con Juan, que no podía dormir. Ahí pensé que si la del problema era yo, que si yo había quedado tan destruida por mi culpa, pues que algo estaba mal conmigo.
pero ella en vez de apoyarme y de acompañarme, se alejó. Y ahí me empezaron las dudas. Empecé a preguntarme, ¿será que están juntos? Hmm. Y un día lo volví a ver. Estaba en nuestro lugar, el sitio donde solíamos tener citas. Estaba esperando a alguien. Ese mismo día, mi supuesta amiga me dejó de hablar ahora sí para siempre. Ahora la veo publicar cosas donde pone, me encanta que él tenga carro, es que me trata como a una reina. Y yo, destrozada. No estoy 100% segura si están juntos, pero siento que la única persona a la que le conté todo fue la que se quedó con él. Ay. Ruth, ¿cómo se olvida a alguien que te prometió el mundo? ¿Cómo se sana sabiendo que lo bueno que fue contigo ahora lo está haciendo con otra? ¿Y si esa otra fue quien te escuchó llorar por él y creías tu amiga? Hasta hoy, como te digo, no tengo las pruebas 100% reales, pero todos sus comportamientos y mensajes me hacen pensar que sí. Esto pasó hace muy poco tiempo, es reciente, apenas hace 2 meses. Te escribo para que me den un consejo porque no sé cómo seguir. Gracias por leerme con cariño. Tú sabes quién eres, esta Isa de la historia. Ay, no, bella. No, ya échale tierra. Qué pena decírtelo así con toda la sinceridad. Pero ¿Cómo se él deja de querer a alguien entendiendo que ese alguien no te no quiere. te quiere? Sí, amiga, no, ya. Pongámosle aquí una amiga, date cuenta, eres joven, por lo que dices, estás en la universidad, guapa, inteligente, escribes muy bien. No, 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 no lo tomen a mal, pero pues una persona que se expresa muy bien tiene otras habilidades también, ¿cierto? Entonces, no, amiga, mejor envíame un audio con algo que te haga reír y así pasas el más trago. Pero mi consejo es, ahí no vuelvas. Oye, ¿Sí? ¿cómo Podemos decir lo de los audios de WhatsApp? A ver. a este número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla, me van a enviar un audio de menos de 2 minutos o máximo 2 minutos de duración contándome el tema de esta semana que es casi me muero pero de la risa. O sea, esto me hizo reír hasta llorar, hasta hacerme chichi en los pantalones. Algo así fabuloso para que nos contagien esa alegría, háganlo con voz fuerte, así que se escuche con ganas. Gracias, mis bellas, un abrazo. Adiós. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi brasileño y yo. Hola Ruth, saludos a ti y a tu esposo. Hola, gracias. Gracias, bella. Te comento que llevo muchos años siendo tu seguidora fiel, exactamente desde que hacías videos decorando pasteles. Desde ese momento quedé enganchada con tu contenido y hoy por fin, de tantas historias que he escuchado, decido contar la mía. Daré muchos detalles, ya que como tú y yo siempre nos quedamos con ganas de escuchar más detalles de cada historia, pues yo voy a hacer mi parte. Y aunque es un poco larga, pues no me ofendo si también deciden hacerla por partes, como quieran. ¡Ey! ¿Qué hacemos? Que me digan, por favor, cómo conseguimos más seguidores así como ella. Y si ustedes me lo dicen, yo lo hago. Quiero más seguidores así para ti, mi amor. Gracias. Soy una chica de 24 años. Soy de una ciudad muy linda, pero lamentablemente una de las más peligrosas de mi hermoso país, Ecuador. Saludos y abrazos hasta las bellas de Ecuador. Todo empezó en el año 2001, cuando nací. Fui una bebé muy esperada por mi familia, ya que tengo 2 hermanos mayores y son varones. Mis padres anhelaban una niña y yo llegué a su vida en un momento inesperado, ya que para ese entonces ellos tenían 41 años cuando yo nací, así que fui casi que un milagro. Como la mayoría de familias de toda Latinoamérica, crecí en una familia de clase media social baja. ¿Media social baja? De clase media baja. Sí, de clase social media y baja. Pero eso sí, nunca faltó un pan en la mesa de mi casa. Mi padre salía a trabajar todos los días y mi mamá se quedaba en casa cuidando su hogar. Los pocos recuerdos de mi infancia que tengo son de padres amorosos, pero muy sobreprotectores. Recuerdo claramente cuando veía a otras niñas del barrio salir a jugar, pero a mí no me dejaban. Mi papá decía que es que no me convenían. Nunca entendí por qué si solo eran unas niñas, pero en fin. En mis navidades siempre soñé con un juguete, pero nunca llegó porque mi papá decía
que la ropa era más importante. Y ahora que soy adulta, entiendo algunas cosas, pero ¿cómo le explicas eso a una niña de 5 años que solo esperaba su regalo? Todavía tengo una herida sobre eso, pero creo que ya soy lo suficientemente grande para que me duela. Cuando cumplí 6 años, tuve mi primer momento horroroso en la vida. Fue en una visita a la casa de un tío. Ahí estaba mi sobrino que para ese entonces tenía como 15 años y él abusó de mí. Se pone feo eso. No, es que mira, no fue acceso carnal violento, sino que hizo que ella hiciera ciertas cosas con su parte Ok, reproductora. ok. ¿Lo entendieron? Sí. Horrible. Crecí pensando que eso no era abuso, pero sí que lo fui. Por Sí que lo supuesto que fue. lo fue. Claro que lo fue y merece prisión. Debería ir a prisión ese desgraciado. Decidí quedarme callada porque aún no entendía qué era lo que había pasado, qué fue lo que me pasó. Lo que sí sabía es que una parte de mí ya no era la misma, no era igual. Yo era una niña muy alegre y extrovertida, y ese día algo cambió. Sin embargo, no sé cómo lo hice, Ruth, pero para disimular en mi casa, actuaba tan bien a tal punto que siempre parecía la misma de siempre. O sea, los papás no tuvieron como chance de ver ese cambio en su personalidad, no notaron algo muy extraño. Y también eran señores muy mayores, mi amor, que Sí. probablemente no lo iban a Ya, entender. ya llegando a los 50 años era otro Y mundo. aparte eran pobres y estaban ocupados Y trabajando. esto fue un familiar Entonces, todo estaba en contra de esta pobre de la seguidora, situación. que es una víctima absoluta. Y mira lo que nos cuenta que tú entiendes mejor esa parte porque tú lees mucho y entiendes más fácil que yo. Por años no recordaba ese episodio en mi vida. O sea, lo bloqueó. Ay, madre, eso sí es feo. Yo no sé en este momento de mi vida qué cosas no recuerdo. Y de lo que estoy seguro es que si olvidé, o sea, si mi psique me protegió borrando algo de mi memoria, que Tuvo que ser terrible. tuvieron que haber sido muchas cosas, espero nunca recordarlas y quedarme así desconocedor de lo que no recuerdo. Pero Ruth, lamentablemente lo recordé cuando cumplí 13 años porque se repitió ese suceso en mi vida. Ay, Dios, no. Esta vez no fue la misma persona, sino un primo que es unos años mayor que yo. Y aquí sí hubo un abuso violento completo. Fue un suceso marcado de dolor. Ahora que te escribo esta historia lo hago con lágrimas en mis ojos, porque aunque han pasado muchos años, todavía duele. Tampoco dije nada en esta ocasión, ahora por miedo a que mi mamá no me creyera, ya que esta persona es hijo de una hermana muy querida de ella y para mi mamá sus hermanos son muy importantes. Y si yo contaba todo, implicaría que ella tuviera que alejarse de su familia y eso la iba a poner muy triste y por eso decidí no decir nada. Bueno, ahí está también los mensajes que se le envían a los hijos. Sí, eso te iba a decir, yo Yo, espero que mi hija me cuente lo que sea y de quien sea, que a mí no me va a doler claro, ponerme de su lado y alejarme del que sea. yo también creo, yo no quiero decir que estoy seguro de esto, creo que estamos criando a nuestra hija para que pueda contarnos a nosotros cualquier cosa y para que ella sepa que nada es más importante que ella para nosotros, que ella es nuestra prioridad Sí, y absoluta. que no, que qué pesar porque entonces mi mamá se separa de los hermanos. De Y si malas son una todo, basura, de hay que malas todo. separarse de ahí, bellas, hay que irse, hay que huir. Uy, estas historias están muy densas esta semana, te cuento. Pasan los meses y tuve a mi primer noviecito. Ya yo tenía 14 años. Fue una historia muy fea, una relación muy tóxica, pero entiendo, pues éramos niños. Luego terminamos, después de eso yo empecé a salir con otro chico que nunca me gustó, solo que yo no quería estar sola. No sé por qué lo hice y a este chico tampoco nunca le importé. No, claro, era para sanar su trauma, ¿cierto? Para Sí, evadirse. evadir y me voy con el que llegue, pasar un rato fuera de la casa o lejos o sentirme protegida o querida. Luego de un tiempo, tuvimos que ir a visitar a mi tía donde vivía también la persona que me había abusado la segunda vez. Aquí yo tenía 17 años, Ruth, y esta persona volvió a hacerlo de la misma manera horrible y asquerosa. No. Claro, es que un agresor siempre lo es, amor. Sí, no Un cambian. depredador de este tipo Esas son unas basuras no porquerías. cambian. Por eso merecen es la cárcel. Y como aquí tenía una presa fácil, veía seguramente el miedo de nuestra bella seguidora
o lo desprotegida o lo sola que estaba en ese momento o el poder que podía ejercer, va a pasar algo muy fuerte y les pido empatía y que tú le avises a YouTube que no estamos a favor de A ver, nada de lo que se cuenta acá. un disclaimer. Esta historia cuenta acontecimientos sensibles y hechos controvertidos que tienen como fin crear conciencia y poner ejemplo a otras personas para que no se repitan. En este video no promovemos de ninguna manera ningún tipo de abuso. Estamos en En contra de los contra. abusos. Estamos en contra de cualquier tipo de abuso, pero contamos estas historias no para promoverlas, sino para que sirvan de experiencia y ejemplo. Lo hacemos con respeto y contacto. Duro, Es- está dura. Igual que siempre me quedé callada, pero pasan los meses y mi periodo no bajaba. Mi mamá me hizo una prueba de embarazo en sangre porque pensaba que mi novio y yo ya habíamos estado juntos íntimamente, pero no era así. Efectivamente, la prueba salió positiva, Ruth. Mi mundo se me vino abajo. Ese día que me enteré, quedé en shock. Solo llegué a la casa a llorar, no sabía qué hacer. Mi noviecito este con el que andábamos se enteró. Él dijo que quería hacerse cargo del niño. Como mi familia pensaba que era de él, pues él decidió aceptar. En ese momento no entendí el por qué. Ya luego caí en cuenta. Es que él es colombiano y quería quedarse en este país. Si tenía un hijo legalmente, tendría un lazo con este país y no podrían deportarlo. Yo acepté que hiciéramos eso porque para mis padres era muy importante el qué dirán y el que un niño creciera en un hogar con papá y mamá. ¿Cómo va encajando el perfil de los padres, no? O sea, yo tengo prejuicios, muchos, pero mis prejuicios sencillamente se van confirmando. Señores mayores, señores pobres, señores brutos, educan a su hija, le dan preferencia a A su otros familia lazos sobre a su hija sanguíneos. y les preocupa el qué dirán. Ah, pero no les preocupa que abusen de su hija, señores. Eso no les preocupa. Además, en ese momento, pues, ¿cómo les iba a decir que mi hijo fue producto de un abuso? Ese noviecito nunca me preguntó de quién era y yo tampoco nunca le dije a él absolutamente nada. Para serle sincera, pues yo no quería a ese hijo. No era deseado. No fue concebido en amor, ni en un momento de deseo, de gusto, de nada. Aparte, era de un familiar. Es que me dan ganas como de vomitar de solo pensarlo. Mi, Desgraciados, de verdad. mi embarazo fue terrible. Siempre me la pasé con el miedo de que el niño naciera enfermo o con un parecido a esa persona. De tanto pensar y sufrir, a los 5 meses de embarazo tuve preeclampsia. Estuve 6 días internada en la UCI. Los doctores le decían a mi familia que en el momento del parto o se salvaba el bebé o yo. Y así fue como desde las 20 semanas de embarazo hasta la 38, que fue cuando nació mi hijo, me la pasé postrada en una cama. Mi novio para ese entonces solo vivía en un cuarto de mi casa. No aportaba dinero ni nada, y entiendo que no lo hiciera, pues no era el padre y yo no podía exigirle nada. Pero mis papás no sabían eso. El momento del parto fue algo desgarrador para mi madre. Los enfermeros le dijeron a ella que se despidiera de su hija. Ambas lloramos demasiado, pero a la vez confiando en Dios en que todo iba a salir bien. Y bueno, lo logré. Así fue como nació mi hijo, un niño hermoso, Ruth. Cuando lo tuve en mis brazos fue un choque de realidad. No sabía cómo iba a educarlo y a criarlo, pero de algo estuve segura, de que lo iba a amar a pesar de todo y contra todos. Fue así como a mis 17 años fui madre por primera vez. El tiempo pasó, los años pasaron, mi noviecito decidió irse de mi casa. La verdad nunca tuvimos una relación. Él solo llegaba y dormía y ante mis padres y los demás éramos pareja, pero era solo una fachada. Más nunca volvimos a saber de él. Para esto, mi hijo tenía 4 años. Qué bueno que mi niño siempre fue mi vivo reflejo, idéntico a mí. Él me motivó a seguir estudiando, a querer trabajar y salir adelante. Luego de unos meses de que se fue el supuesto papá de mi hijo, mi noviecito, una amiga me mostró una página para conocer personas donde una noche lo vi a él. Era un brasileño hermoso, con un acento bellísimo. Realmente me impactó. Esa noche hablamos toda la noche hasta el amanecer. Él se interesaba tanto por mi cultura y yo por la de él.
por mí se preocupaba. Al pasar los días intercambiamos Instagram y WhatsApp. No dejábamos de hablar ni un segundo. Él era atento, detallista, caballeroso. Nunca me faltó al respeto. Y no era igual a los demás. Eso para mí lo hace único. Conforme iban pasando los días, hacíamos videollamadas 24/7. Con decirte que hasta dormíamos con la llamada encendida. Eso sí, siempre le hablé de mi hijo. Él nunca puso un pero y siempre lo aceptó, aunque él no lo conocía aún. Pasaron otros meses y una noche llena de esas conversaciones profundas, él me estaba hablando sobre su vida y por fin me decidí a hablarle sobre la mía. Por fin fue la primera vez y la primera persona a la que le confesé todo lo que me habían hecho en el pasado. Oye, estamos hablando de una relación que se está forjando sobre la verdad, sobre la intimidad, sobre conversaciones Conocerse. profundas. Qué bien que tenga la oportunidad de empezar a crear esa relación. Él se quedó callado y con mucho respeto solo me dijo que tranquila, que él siempre me apoyaría y estaría ahí para mí. Eso fue raro para mí, o sentí raro porque siempre pensé que lo que me había sucedido era humillante y por eso me había prometido nunca contárselo a nadie. Pero me sentí aliviada de hablarlo con él. Mi hijo y él por fin se conocieron. Bueno, a través de la pantalla, ¿no? Hacían juegos. Él siempre le decía a mi niño, obedécele a tu mamá te ama mucho. Pasaron los meses y ya yo me había enamorado de él. Un hombre atento, cariñoso, amable, trabajador, respetuoso, el hombre perfecto. Para septiembre del año 2023, no sé cómo hizo, pero me envió flores amarillas. Él estando en Brasil y yo en Ecuador. Quedé en shock, pero quedé más enamorada que nunca. Ese día me pidió ser su novia y sin pensarlo 2 veces le dije que sí. Eso sí, no todo era felicidad. Nuestro sueño era conocernos en persona y cada vez que ahorrábamos dinero para sus pasajes, teníamos que ocuparlo y gastarlo para alguna emergencia. Además, los vuelos se pusieron carísimos, así que decidimos ir despacio y que nos íbamos a conocer en persona cuando tuviera que pasar. Y así fue que luego de unos meses vimos un vuelo en $100 desde su ciudad hasta una ciudad de Perú que hace frontera con mi país. Eso era una super oferta. Para eso, como ya habíamos vuelto a juntar dinero, pues lo compramos sin dudarlo y yo viajé a Perú para verlo. Y sí, yo sé que fue arriesgado para ambos, ya que ni él ni yo nunca habíamos salido de nuestro país, pero por nuestra relación tomamos ese riesgo. Fue así como nos conocimos. Yo estaba nerviosa y cuando nos vimos ambos lloramos. Las personas en el aeropuerto empezaron a gritar, beso, beso. Y sí, Ruth, así fue nuestro primer beso, en un país diferente al nuestro. Luego de eso, pues llegamos a Ecuador y decidimos empezar a vivir juntos. Después de 4 meses de estar nosotros organizados, mi hijo se fue a vivir con nosotros. Todo iba de maravilla. Él siempre tan atento conmigo, mi hijo lo ama como si fuera su propia sangre. Mi pareja me dice que es su hijo, que lo deje decirle papá, y pues yo feliz le hago caso. Actualmente estamos comprometidos para casarnos y tenemos un hermoso bebé de 4 meses. Mi niño es el vivo retrato de su padre. Yo amo la familia que estoy formando y que he creado. Valoro el esfuerzo de mi brasileño, ya que me imagino que no es fácil para él dejar todo atrás en su país y empezar desde cero en un lugar tan lejano al suyo. No sé si vayamos a vivir toda la vida aquí en Ecuador, ya que las cosas también están terribles en mi país, pero posiblemente en nuestros planes está irnos a vivir a Brasil. Así que ya me veo bronceándome tomando caipiriña frente al mar. Y se ríe. Aún ese monstruo llamado recuerdo de todo lo que he tenido que vivir me persigue. Pero mi hermoso brasileño siempre ha estado conmigo, apoyándome. Y sí, chicas, él es el hombre con el que siempre soñé. Y es así como de la nada, una ecuatoriana y un brasileño se aman. Gracias por leerme, Ruth. Deseaba tanto contar mi historia. Saludos. Muchas gracias por enviarla. Éxitos. Yo solo le deseo felicidad después de todo lo difícil que ha Sí. vivido. Solo le deseo que le vaya muy, muy, muy bien y encuentre amor para usted y para su hijo. Y gracias. Respeto, que no vuelvas a pasar por nada así horrible en la vida. Y un abrazo.
No sé si ahorita siguen en Ecuador o ya están en Brasil tomando caipiriña en el mar, pero muchas gracias por compartir. Gracias por enviar la historia. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Los 3 hombres de mi vida. No fue uno, no fueron 2. Ténganme paciencia. Hoy vengo como exaltada, como quiero Hoy- pelear, amor. Sí, hoy está buscando a ver Pero él amaneció peor, que quién conste. paga platos rotos. ¿Quién empezó con los chiros al revés esta mañana? Sí, sí, sí. Y Dejemos esos platos constancia. rotos los voy a terminar pagando yo. Bellas, dice así. Deme Hola, Ruth. duro, que a mí me gustas así, que me hable duro, Él que me aguanta. regañe. Hola, Ruth, soy una de tus seguidoras. Gracias por levantarme el ánimo siempre. Me llamaré por mi segundo nombre, Soledad. Hola, Soledad. Gracias por enviar tu historia. Hola, Soledad. ¿Por qué tanta indiferencia? Mi historia empieza cuando yo apenas era una niña de 13 años. Por favor, señor productor, no me vayas a criticar tan duro. Fui una niña muy ingenua. Crecí solo con mi viejito adorado, que fue mi abuelito, con una madre que nunca paraba de trabajar y que poco veíamos, y siempre estuvimos al cuidado de mi abuelito. Ok, está bien. Les cuento, éramos 5, 4 mujeres, un varón. A mis 13 años conocí al primer hombre de mi historia. Le decían Runa. Yo leí Ruina la primera vez que lo leí. Dije, miércoles. Era su apodo. Anduvimos de manitas sudadas por un año, pues él era mucho mayor que yo. Pero a mis 14 años, desafortunadamente pasó lo que no tenía que pasar con este personaje. Él sabía que yo aún no había estado con nadie, así que él siempre me cuidó para que no tuviera un embarazo no deseado. Pero te repito, era una niña. En ese momento, ya no tan niña, no tan ingenua por no decir otra cosa, pero sí, de 14 años eras una niña. Claro, por supuesto. Y Y hay yo, que merece prisión. sí. Sea lo que sea que haya sucedido con el otro desgraciado, No, pues merece ya la dijo lo prisión. que fue, amor. A prisión. Yo estaba perdidamente enamorada de él. Cursaba mi secundaria y él cuando me veía en la calle me llevaba en su vehículo para saciar sus necesidades de hombre. Poco a poco fui haciendo cosas que jamás había hecho. Por ejemplo, escaparme de la escuela, de mi casa, todo con tal de estar con él. Mi hermano, que es mayor que yo, empezó a darse cuenta de con quién estaba, pues un día nos vio juntos y me dijo que me fuera, que él hablaría con Runa. En ese momento, mi mamá había migrado para la capital de nuestro país, Argentina, por falta de trabajo, ya que toda su vida ella trabajó en el campo. Ay, saludos hasta las bellas de Argentina. No, saludos hasta Argentina, a las bellas de Argentina. Eso. Perdón. Mi hermano estaba a cargo de mí, ya que mis hermanas se quedaron a cargo de mis tías y también de una de mis hermanas mayores. O sea, es que era como esos niños que tienen que estar en la casa con todos los familiares menos con sus papás presentes. Yo estudiaba en otra Providencia. Bueno, por vueltas de la vida o para que me entiendan, yo fui la única que quedé en la casa con mi hermano y mi abuelito. Yo me encargaba de cosas de la casa como la cocina, tener algo de comida, de orden, debía ir a la escuela. Y después de que mi hermano habló con mi novio, le dijo que si él me hacía sufrir, pues se las vería con él. Pues, ¿qué más podía hacer un niño cuidando a otro niño, cierto? Claro. Mi hermano me advirtió que teniendo la edad que tenía mi novio, no era posible que él no tuviera una familia. O sea, que a esa edad él no tuviera ni mujer ni hijos era raro. Y ahí me ven a mí de boluda metiendo las manos en el fuego por ese imbécil que solo me utilizó, me manipuló hasta más no poder. Él era obsesivo, tenía mujeres por donde pisaba y yo era la ciega que le creía todo. Pasó el tiempo, Pero no me des tan duro, señor productor. amor, tenía 14 años siendo manipulada por un hombre viejo. Retráctate. Pobrecita, mi amor, en serio. Y más si no tenía mamá porque se había ido, y más si No, no no tenía había papá. O figura de sea, nada. ok. Pero alguien le advirtió. Y estoy seguro de que ese hermano que le advirtió en su momento para ella fue el malo. Pasó el tiempo y llegaron mis tan anhelados 15 años. Como sabrás, los tiempos de antes no eran como los de ahora. Yo veía tanta carencia en nuestra familia que nunca exigí nada. Siempre me conformé con el amor y el cariño de mi abuelito y de mi mamita.
Quiero pensar que era la esposa del abuelito. Así que hicimos algo pequeñito con la familia. Runa trabajaba de cobrador de una empresa de gaseosas conocida. ¿Podemos decir el nombre? Sí, sí, sí. Coca-Cola. Listo. Bueno, él tan generoso para mis 15 le donó a mi hermano unos cajones de gaseosa que para festejar ese día. Pero obviamente él no asistió a mi fiesta. Yo no sabía nada de esa donación. Pasaron los meses, seguíamos con esa rutina de que él me buscaba para vernos y hacer solo lo prohibido y ya cada cual a su casa. Seguimos recordando, ¿no? Ella tenía 15 años y él un desgraciado grande. Si trabajaba en Coca-Cola, por lo menos cédula tenía, ¿no? Claro. Y otra hija de 15 años, seguramente. Mínimo. Resulta que un día me llevó a su casa, Ruth, donde él realmente vivía con su mujer y su hija. Ahí Y está. aquí me pone 3 caritas así de... Ahí "Arr". está. Y yo no había leído la historia. Me di pero- cuenta porque tenía fotos de él y de su mujer y obviamente su hija. Ese día fue uno de los más tristes en mi vida. Ahí me enteré que él sí tenía familia. Yo era una chiquilla, así que fue un dolor muy grande. Lloré hasta más no poder. Ahorita que lo recuerdo, pienso que fui tan pero tan tonta. Y es que cuando me acuerdo de eso me lleno de rencor y de tristeza porque cómo le pude permitir tanto. Pues ese día me regresé devastada a mi casa. Pasó una semana y él me volvió a buscar. Me dijo que él sí tenía una hija, pero que se estaba separando. Y ahí va la tonta otra vez que le cree. Ay, todo esto que pasó nunca se lo conté a mi hermano. Volvimos a lo de siempre, nos veíamos para hacer ya saben qué e irnos. Cuando ya igual sabía que tenía familia. Sí, porque él le dijo que estaban separados. Ah, Un buen día salí a hacer un mandado para mi abuelito con mis 2 hermanas menores. Ellas vieron a Runa con otra chica jovencita como yo, capaz y hasta menor que yo, Ruth. Y cuando ese hombre nos vio parecía que había visto la muerte en persona. Él se fue y como estúpida fui a querer pelear por ese tarado. Le pregunté a la chica que qué era de él y ella muy fresca me dijo que era la novia. pero el tipo, prisión, prisión, No, prisión. Hay que mandarlo a la cárcel. una vez más sentía que todo, absolutamente todo se me derrumbaba. La dejé ahí, pero esta vez ya no me quedé callada. Busqué a mi hermano y le conté todo, absolutamente todo. Quería que en ese momento mi hermano lo acabara por tanto dolor que me estaba causando. Ah, ahora sí quiere meter al hermano en problemas. Y mi hermano, como si nada, me dijo, ¿qué te dije yo? ¿Y ahora qué esperas que yo haga? ¿Ya para qué? Es que en serio me toca mis botones de pánico. No Ya le había des detalles, advertido. por favor. Ya le había advertido. ¿Ya para qué viene después a, ay, sí, tenías razón? ¿Ya para qué? Pero bueno, no seas tan dura conmigo, Dani. Bueno, le pedí a mi hermano que le fuera a reclamar por lo que me hizo. Fuimos, lo buscamos y como Runa debía continuar con su trabajo, andaba de pancho cobrando boletos en otro barrio de mi ciudad. No sé qué es eso, pero las que están en Argentina me explicarán. Cuando llegamos, él estaba con unos compañeros de trabajo, pero mi hermano también se fue con unos compañeros de su trabajo, lo bajó del camión y le dio una paliza que salieron los vecinos a socorrerlo. Así no arreglen las cosas, pero ni modo. A mí me dolía tanto lo que él me había hecho que ya no me importaba si mi hermano lo acababa a golpes. Gracias a Dios eso no sucedió porque ya se imaginarán que el que hubiera terminado mal era mi hermano. Runa inmediatamente pidió el traslado para otra ciudad. Ahí yo me alejé de él, decidí no buscarlo más, no insistir y agradezco a la vida que por más de que me haya hecho daño en ese momento, nunca me embaracé de él, porque si no, imagínense por lo que había pasado yo a mis 15 años. Ahí dejamos el primer personaje, ¿no? Runa. Bueno, gracias, Runa, por todo. Ojalá esté en la cárcel ahorita pudriéndose. No, no, no. No, no está en prisión. Dejamos en pausa el primer personaje. Ah, Runa volverá. El segundo hombre, creo yo, Ruth, que esta parte de mi vida ya es más relajada, hasta más bonita, aunque no tan agradable. Bueno, aquí conocí a mi ahora marido. Él se llama Rubén. Lo conocí por su trabajo de albañil al lado de mi casa. Yo había cumplido 16 años. Después de ese trauma anterior, pues nunca quise saber nada más de nadie. Pero él me llamó mucho la atención por su sencillez, su humildad. Era muy distinto, todo lo contrario a lo que era ese hombre que tanto daño me hizo.
Un día de tantos saludos que nos enviábamos con una vecina que iba y venía, él me invitó a salir, a tomar un helado y yo le acepté. Salimos, tomamos el helado, charlamos un buen rato y yo fui tan pero tan tonta que pensé que todos los hombres querían lo mismo que Runa. Y como yo no sabía hacer otra cosa por el cacas ese, él me había acostumbrado a eso, pues quise rápido llevar las cosas a otro nivel. Y ahí me vieron a mí haciendo el oso de mi vida. Cuando Rubén me dice que teníamos que ir más despacio, que él era tímido y no era capaz de hacer eso. Me dijo que teníamos que esperar a conocernos más, que él no solo buscaba acostarse Ay, qué conmigo. lindo. ¿Dónde estarán esos hombres? Es más, me dejó claro que para él ese asunto era lo de menos, que por favor saliéramos más, paseáramos y bueno, la que quedó sintiéndose avergonzada fui yo. No, pero como debe ser, porque aparte tú seguías siendo una chiquilla. Niñas, si ustedes me ven estos videos siendo menores de edad, no tienen nada que ir a buscar y menos en la parte íntima con hombres grandes, sean buenos o malos. No, no, están muy chiquitas, por favor, ya lo dije. Como te dije, él era todo lo contrario al otro imbécil. Me llevaba a la escuela, me esperaba a la salida, era un amor de persona. Después de unos meses saliendo a cenar, de ir y volver, él decidió hablar con mi mamá. Le hizo saber que él quería de verdad estar conmigo. Ay, qué También se dio lindo. cuenta de las carencias económicas en las que estábamos. Aquí te vas a enamorar más. Ay. Así que poco a poco él se fue haciendo cargo de mí, de mis cosas, de la escuela. De vez en cuando incluso Ruth me regalaba ropa, calzado. Y así nos Yo acostumbramos a estar quiero. juntos. Un Ay, yo hombre que te quiero. mande ropa y calzado Sí, yo quiero un hombre que me regale ropa y calzado y que se haga cargo de mí. y de mí. Pues yo me sigo haciendo cargo de ti, mi amor, pero un hombre que se haga cargo de mí se agradece. Así lo que yo gasto en mí lo gastaría en ti y a mí el otro me mantiene. Tampoco les voy a negar que él también es muy apasionado y se tapa la cara, o sea que ya sabemos lo que pasó. Pasó el tiempo hasta que un día, adivinen quién volvió a aparecer en mi vida. Me pone unos emojis de, Ay. así ya entenderán. Otra vez, el imbécil que tanto daño me había hecho. En este punto, yo estaba cerca de cumplir mis 19 años. Y ahí me ven ustedes cometiendo el peor error de mi vida, Ruth. Ya que Runa me volvió a buscar. Como me vio tan bien con Rubén, ¿qué creen que me dijo? Vengo por lo que es mío. Y así fue. Poco a poco yo de estúpida me fui distanciando de mi pareja, lo fui ¿Qué rechazando qué? Pero el que la mantenía. y volví a la relación tóxica y traumática que tenía con mi ex. Ay, no, amiga, sinceramente que mire, a partir de este Sí, porque preciso ya tenía momento, 19 años, Bella, ya había sufrido. yo a partir de este momento, mi corazón, te dejo a ti sola en este video, porque cualquier cosa que yo diga, la verdad que me van a Va a ser terminar, muy funable. o sea, me van a terminar funando es a mí y no a la seguidora. Así que, querida, gracias por enviar la historia. Te dejo ahí con mi esposa. Me abandonó el señor productor. Bueno, resulta que Runa me buscaba y yo empecé a mentirle a Rubén para escaparme con él. Pura y exclusivamente ya saben para qué. Hasta que un mal día, Runa me dio a elegir entre él y mi pareja. Adivinen a quién elegí. Ay, miren a quién Me quedé, elegí. dijiste que te había sido, Chuchu. Me quedé con el peor porque según yo lo amaba. Pero aquí no termina. Cuando le dije a mi novio que ya no quería estar con él, que no lo amaba, le hice tanto pero tanto daño que él se fue, desapareció de mi vida. Parecía que se lo había tragado la tierra. No lo volví a ver jamás. Pasó el tiempo y la rutina con Runa, le voy a decir ruina a Runa, era la misma de siempre. Hacer todo mal. Cuando ahí me entero de que estoy embarazada, Ruth. Resulta que yo era bien consciente de que mi bebé no era de Runa. Él siempre se cuidaba. Y yo no tenía dudas. Yo sabía que era de Rubén. Pasaron unos 2 o 3 meses y me entero que en ese momento Runa en la ciudad que vivía tenía otra mujer y embarazada. Lo fui a buscar a su pensión una noche para sorprenderlo y resulta que la sorprendida fui yo. Ahí estaba él con ella. Y ahí es cuando por fin me doy cuenta de que jamás iba a poder ser feliz con esa basura, que con la única persona que sí podía ser feliz era con Rubén, pero que lamentablemente ya lo había perdido, Ruth. Por tonta me quedé sin el pan y sin la torta.
Encima ese cínico me dijo que ya no podía estar conmigo porque esa muchacha que tenía en la ciudad estaba en embarazo. Él solo sirvió para darme cuenta que él nunca quiso una vida conmigo, porque si así hubiera sido, pues él me habría, por ejemplo, embarazado a mí y no a ella, y hubiera estado conmigo siempre y no con otras. Pero bueno, le dije que nunca más me volviera a buscar, que esta relación se terminaba para siempre. Yo me alejé, pasaron los meses, los años, y no podía encontrar al papá de mi hija. Porque sí, Ruth, tuve una bebé, es una niña hermosa. Y así pasaron 5 años. Gracias a Dios, pues apareció mi mamita y estuvo conmigo en ese tiempo. Pero nada que encontraba al papá de mi hija. Su familia me odiaba y no era para menos, porque con lo que le hice al pobre Rubén, entenderán que no me querían. Yo en este momento era empleada doméstica y trabajaba por las tardes en la municipalidad de mi ciudad. Gracias a Dios, el político para el que trabajé me tuvo en cuenta, así que me iba bien y a mi bebé nunca le hizo falta nada. Desde que supe que iba a estar sola, me propuse siempre darle lo mejor a mi bebé. Resignada después de tanto tiempo que ya había pasado, decidí darme otra oportunidad con otra persona. A él lo llamaremos Héctor. A Héctor lo conocí por una amiga en común. Salimos a bailar y bueno, nos empezamos a escribir, a charlar, pero como él vivía en otra ciudad, nos veíamos solo los fines de semana. Él era un amor al principio, pues también era papá de un nene. Da la casualidad que era de la misma edad que mi nena. Me contó que la madre de su niño los había abandonado por otro hombre, pero con él todo fue muy tóxico. Nos veíamos con poca frecuencia y empecé a darme cuenta de que cuando bebía se perdía y hacía incoherencias. Pues resulta que Héctor se enteró que mi ex Runa vivía en la misma ciudad que él y empezó a celarme por todo y por nada. Otra vez yo llegué a pensar que Héctor hacía esto porque me quería y bla, 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 bla. Me vi en el juego de idas y venidas, maltratos, faltas de respeto, y yo seguía justificando ese trato hacia mí. Mm, Él me terminaba la relación y me trataba muy mal cuando se ponía a tomar, luego me volvía a buscar cuando se le pasaban las borracheras y así. Después empezó a insultarme y cuando ya hubo agresión física, dije basta. Cabe recalcar que creo que estuve ahí porque le tenía consideración a su hijo, porque el niño en verdad no tenía a nadie más. Pero me di cuenta de que yo no quería eso y que no podía darle ese ejemplo a mi hija. Un día, él estando en sus 5 sentidos, me dijo que ya no quería saber nada de mí y que por favor no lo volviera a buscar. Con todo el dolor y la resignación, sentía que otra vez había fracasado, pero me alejé y superé eso tan tóxico y dañino en mi vida. Dejé que el tiempo pasara. Mi bebé empezaba su primaria. Llegamos a la edad en que ella cumplió 8 años. En ese tiempo yo viví de decepción en decepción, pero un día volví a verlo a él, Uy, al gran y único amor de mi vida, Rubén. Volvió el hombre que no debí soltar jamás, Ruth, mi amor, el padre de mi hija. Lo vi y yo sentí que todo lo malo se había terminado. Resulta que él se había ido a otra ciudad en donde vive su hermano y allí estuvo trabajando. En ese momento mi corazón se quería salir del pecho. Nunca, jamás yo volví a sentir la paz y tranquilidad del amor que él me dio y me da hasta ahora. Él volvió porque lamentablemente su padre había fallecido. Y después de terminar conmigo, pues no hubo nadie más en su vida. Eso me dice él. Pero así haya tenido más amores, no me importa. Le doy gracias a Dios porque hoy estamos juntos. Él nos hizo la casita en la que vivimos ya que es albañil. Nos da todo el amor, la estabilidad económica y emocional que necesitamos. Somos felices. No te niego que algunas veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero siempre trato de ceder porque sé que él es el único hombre maravilloso que de verdad nos ama y nos cuida. Ahora mi hija ya tiene 13 años, Ruth. Lleva el apellido de su papá y estamos muy felices, como lo fui desde el primer momento que lo conocí a él. Amo a mi esposo y jamás lo volveré a perder por ningún imbécil. Sé que está larguísima mi historia, espero que la puedas contar. Quiero dejar este mensaje. Lo que es para uno ni quitándose y lo que no es ni poniéndose.
Ese era el dicho de mi viejito, mi abuelito. Gracias, Ruth, saludos y estaré viéndote como siempre. Gracias por enviar la Ya historia, la niña querida tiene 13 seguidora. años, o sea, Qué bueno que las cosas sucedieron de esa forma, que tuvo un final feliz. que tiene Porque un cómo pasaron las transcurso. cosas, no. Esa historia no ha tenido un final. Qué bueno que la historia tiene un transcurso feliz y que las cosas pasaron así. ¿Por qué Sí, dices que esa historia no tiene un final? porque están vivos, la niña tiene 13 años, en este Ah, ok, momento están pensé que ibas a juntos. pensar algo terrible y que salía No, Runa otra vez. bueno, mi amor, muchas cosas pueden suceder. Ay, Dios mío, no me digas eso. Si Bella, Rubén se animara a mandarme a mí su historia, su versión de cómo pasaron las cosas, Rubén, yo feliz de leerla porque fabuloso. Rubén tiene Y es toda la Rubén pinta. Pechotes, amor, porque es Claro, es albañil. albañil, tiene que estar bien pechudo ese Si Rubén. nos escuchas, mándamela. Y Ándela, dices, Rubén, aquí va por la de mi favor. esposo. Tiene toda la pinta de ser Un buen un hombre. protagonista de Los buenos somos más. Oye, mi amor, ¿cómo Tema de la así? semana, ¿Cómo es la tema de de la la vaina? A semana. ver, Por favor, envíen su audio de menos de 2 minutos a este WhatsApp que les aparecerá en pantalla con el tema morí de risa. O sea, con esto que me pasó, me hice chichi en los pantalones, lloré de la risa. Quiero que me cuenten esa anécdota, bien dicha, con voz fuerte, alto volumen, que no escuche de fondo el pito y el perro y el camión. Yo con gusto las estaré escuchando, mis bellas, para que salgan en nuestra sección de los fines de semana de 2 minutos con Ruth. Un abrazo, gracias. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. La familia de mi esposo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Amo tus historias y son mi motor para hacer oficio en mi casa, pues me relajan y me entretienen. Gracias, Bella. Estoy muy bien. arriba las que hacen oficio haciendo, viendo historias, escuchando historias. Mi historia comienza así. Soy casada hace más de 10 años y tengo una hermosa niña de 4. Ella es muy consentida, ya que es la primera nieta y la primera sobrina. Y después de 12 años es la única bebé en mi familia, así que todos estábamos súper felices. Mi familia en general es súper unida. Somos muchos y siempre estamos ahí para lo que el otro necesite. Por otro lado, en la familia de mi esposo son tramposos, envidiosos, cada uno vive por su lado. No les importa si alguien de la familia está pasando por algo malo, pues ellos dicen que no es su problema. Son personas difíciles. Para que se hagan una idea de cómo son, ahí les resumo una pequeña muestra. Mi esposo tenía unos ahorros y vacas con las que le iba súper bien, y 2 de sus hermanos le propusieron un negocio. Así que mi esposo realizó un préstamo en un banco y compraron más vacas y dejó a sus hermanos a cargo para volver a retomar su carrera de seminarista, pues era lo que él quería en ese momento. Oye, no, pero es que hablar de ahorros y vacas, ahí hay plata. Cuando estamos hablando de vacas, estamos hablando de buenos dineros. Así que él dejó todo organizado y con las ganancias que dejaría el ganado pagarían la cuota del banco y lo demás sería la ganancia que se repartirían entre los 3. El tiempo pasó, él volvió al seminario y lo mandaron a un pueblo para hacer un año sabático. Después de un tiempo, pues la cosa en el seminario no fluyó por temas que a él no le gustaron y se salió. Fue ahí cuando nos conocimos e iniciamos una linda relación. Ah, y ella feliz de que no fuera seminarista, ¿no? Cuando volvió ¿Seminarista es algo como para religioso? ser sacerdote, mi amor. Ah, ok. Padre, cura, le pueden decir de muchas maneras, entiendo yo. Cuando volvió donde sus hermanos, pues se dio cuenta que el ganado lo habían vendido y que la deuda en el banco nunca la pagaron. Cuando él les reclamó, ellos le dijeron que se habían robado las vacas, cuando todo eso era mentira. Y a mi esposo le tocó ir a pagar toda la deuda del banco con sus ahorros él solo. Claro, porque él había sacado el préstamo a su nombre. Ush. Lección aprendida. Por favor, díganme que fue una lección que ya aprendió. Yo en ese entonces tenía un muy buen trabajo y me daba mis lujos, pues siempre me ha gustado, por ejemplo, estar bien vestida y arreglada. Yo conocí a su familia hasta cuando teníamos más de un año de relación. Y la verdad, traté en lo posible de formar una linda relación con ellos. Pero al ver cómo trataban a mi esposo no pude, Ruth. Por todo lo que tuvo que pagar mi esposo, pues él quedó en la ruina. Ni trabajo tenía, así que se fue a vivir con un hermano
y yo le puse un emprendimiento de crianza de pollos y cultivos de tomate, papa y maíz, porque mi esposo tiene muy buena mano para los cultivos y cosechas. Pero su bella familia volvió y acabó con todo otra vez. Vamos, ahora cómo, sorpréndeme. Le quitaron todo y lo dejaron en la calle. Para rematar, su mamá falleció esa misma semana y su papá a los 8 días también partió. Mi esposo se vio solo y cayó en depresión. Así que le dije a mi familia que lo acogiera y él se fue para donde una tía mía. Ahí inició de nuevo y de a poco volvió a salir adelante. O sea, robado por los hermanos, sin plata, sin trabajo y se le mueren los papás, los dos en menos de 8 días. Uy, está dura la... Sigue. Debido a que su familia le había robado todas las cosas que él tenía y sin una cuchara lo dejaron, pues cuando todo estaba tomando forma, uno de sus hermanos se fue a vivir con él, pero también le sacaba todo y no le ayudaba a comprar ni a pagar nada. Al ver que mi esposo se dejaba manipular por ellos, tomé la decisión de irme a vivir con él. Hablé con mi mamá y ella me apoyó. O sea, en ese momento, como solo éramos novios, pues no se veía muy bien visto que nos fuéramos a vivir juntos. Pero lo logré. Me fui, saqué al hermano de él de allá. Al poco tiempo empecé a trabajar, nos iba súper bien. Pues yo soy profesional, tengo un buen trabajo. Compramos de a poco las cosas de la casa, nos casamos, fue todo tan hermoso. Tal como yo lo había soñado, así fue mi boda. Mi familia nos apoyó, aportaron para la fiesta y para que todo saliera muy, muy bello. A los 6 meses del matrimonio me enteré que estaba embarazada. Fue algo que no esperaba, medio duro, pero mi familia y mi esposo saltaban de felicidad. Entonces me dieron ánimo y así pude amar y disfrutar mi embarazo. Una de mis cuñadas también resultó embarazada en esos días, así que tendríamos a nuestras hijas con 3 meses de diferencia. Nuestras hijas nacieron, todo iba súper bien. Mi hermana se fue a vivir con nosotros y entre mi esposo y ella llevaban la obligación de la casa para que yo no trabajara y así pudiera dedicarme al 100% al cuidado de mi hija. Ay, qué bonito, bella, eso es un privilegio del cual muy pocas mamás en el mundo gozamos y pues si lo tenemos hay que aprovecharlo y hacerlo bien, ¿cierto? No es por nada, Ruth, pero mi mamá, mi papá, mi hermana y 2 tías en especial le daban todos los lujos que podían a mi niña. Ella era la criatura más amada y mimada, no le hacía falta nada. Pasó el tiempo, cayó la pandemia, mi hermana se casó, a mi esposo le quedó un poco difícil sostener el hogar, pues en la ciudad donde vivíamos se puso todo muy caro y yo no trabajaba porque estaba cuidando a mi hija. Así que un mal día, el esposo de mi cuñada le dijo a mi esposo que se fueran al pueblo donde estaba toda la familia de él, que ahí había un buen trabajo. Cabe aclarar que para ese momento nosotros con la familia de él nos reuníamos cada año. Casi no teníamos comunicación con ellos, pero por el amor que le tengo a mi esposo yo trataba de llevármela bien con todos. Así pasó. Nos fuimos para el pueblo. La verdad yo estaba muy triste porque ahí no conocía a nadie, estaba prácticamente sola. Todo se empezó a dañar una noche, pues la casa en la que íbamos a vivir la debían fumigar porque estaba con muchas cucarachas. Así que por unos días viviríamos en la casa de mi cuñada, la cual vamos a llamar Lola. Lola tenía 2 hijos, uno de 6 y la niña de 3 como mi hija. Pero el niño era más bien rebelde y brusco. Es más, ese día los 2 hijos de ella le pegaron a mi hija y mi cuñada y su esposo vieron eso, pero no dijeron nada. Así que yo respiré y les pedí que por favor jugaran sin pelear. Pues resulta que los 2 niños volvieron y le pegaron otra vez a mi hija. Así que mi hija, por defenderse, mordió a la otra niña y mi cuñada intentó pegarle a mi hija. Uy, no, 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 qué Estaba cosa. conteniendo el aire para votar Ter- la opinión y me ganó Daniel. tercer mundo presente. Cosas que suceden en Esperen, Latinoamérica. me llamo a la cordura, a la paz, Dime que estás, al ser de luz que habita en mí. dime que estás en el tercer mundo sin decirme que estás en el tercer mundo. No, pero es que me pongo en los zapatos de ella. O sea, imagínate tú, mi amor, nuestra niña a los 3 años y viene la otra, le pega, la empuja, la molesta y los papás no dicen nada.
Mi amor, pues para ti, para mí sería afortunadamente tan sencillo como que de aquí nos paramos, nos largamos y en la vida Sí, sí, volvemos. pero es la sensación de madre a Desafortunadamente, madre. desafortunadamente la circunstancia de esta pobre No, seguidora es ella distinta. estaba en su casa mientras le fumigaban la suya y ahora ve que su niña muerde a la otra por defenderse y la señora se viene un adulto a pegarle. Porque también entre niños, yo entiendo, los niños muchas veces no son culpables de lo que hacen, son el reflejo de los papás y bueno, yo me encargo. Uy, pero un adulto, a mí me dio muchísima rabia lo que pasó, Ruth, pero lamentablemente en ese momento le pegué a mi hija y fue ¿Por qué? porque ella era la que había mordido a la otra niña y quería darle una lección, por eso dice que se equivocó. Pero esa pela me dolió más a mí. Fue terrible. Por favor, no le peguen a los niños. Disciplínenlos con amor, corríjanlos, pero no les peguen. Cabe aclarar que yo nunca le he tratado mal a sus hijos para que ella se crea con derecho de pegarle a mi hija. Lo bueno es que al otro día nos fuimos de ahí para nuestra casa y supuestamente todo quedó ahí en el pasado. Cuando ya estábamos instalados en la casa, las hermanas de mi esposo iban todos los días y yo, para llevar la fiesta en paz, les hacía comida, pero se les volvió costumbre que a toda hora estuvieran ahí metidos y esperando que yo les diera comida. Y lo peor es que mi cuñada Lola siempre iba con sus hijos y nunca les decía nada, no le ponía límites. Ellos hacían daños, le pegaban a mi hija, le dañaban todos los juguetes y nunca decían nada ni hacían algo al respecto. Eso me empezó a molestar demasiado, pues nosotros, las 2 veces que fuimos a la casa de ellos, mi hija no tocaba nada y yo estaba pendiente de que no hiciera daño y nos comportáramos bien. Pasa el tiempo y llega una Navidad en la que mi hermana le regaló una moto eléctrica a la niña, a mi hija. Pues 2 meses apenas después, los hijos de mi cuñada Lola se la partieron y no me la pagaron. Ah, pero eso sí, se fueron de una y le compraron una nueva a su hija, exactamente la misma, el mismo color. Pero la de mi hija la mandaron a revendar con alambre. Uy, qué gentuza tan Pero horrible, estás sintiendo, alejen. estás O sintiendo. sea, sí, y pues claro, como tú y yo, mi amor, en este punto de nuestra vida decidimos sencillamente ponerle un límite absoluto a todo lo que nos cause malestar, incluida familia, pues claro, o sea, me llega mucho esta historia y quisiera decirles a todos, mire, pongan límites con sus familias del cieso, familias horribles, pónganles límites y hasta nunca, pero es un tema tan difícil de tocar, o sea, la gente, es un tema tan complicado. Pues esta seguidora desde ahí dice, yo cambié, Ruth, y traté de alejarme de ellos. Nunca más los volví a invitar a mi casa y nunca más volví yo a la casa de ellos. Eso se hace muy bien. Pero ellos, sin pena, cada rato sí llegaban a mi casa sin avisar, como si nada, que para que yo le cuidara a sus hijos. Me los dejaban todo el día y parte de la noche. Eso era un caos. En una ocasión, el hijo de ella me tiró el teléfono hacia la cara y me partió el labio. Y Se cuando, puede decir que no, se puede decir sí, no, devuélvase por donde vino. y con la niña me tocaba esconder cremas, lociones y productos de la cara porque se los comía o me los botaba. Ay, no. Yo le dije a mi esposo que no me gustaba la actitud de mi cuñada Lola, pues siempre estaba pendiente de todo lo que se le compraba a mi hija, para ahí mismo ir a comprarle lo mismo a la hija de ella. A toda hora vivía, o Perdón. sea, podemos trabajar. Sí, perdón, perdón. La gente ni sabe qué pasó. Está viendo TikToks allá, toteado de la risa, e interrumpió el audio de mi sagrado programa, o sea, de tu historia, Bella. Sí, ¿Es eso perdón. profesional? No, no es, no es. Comenten acá. O se comporta o se queda calladito, señor Perdón, productor. No lo perdón. convidamos a la próxima. Por favor, perdónenme, no me Tras de que echen. ya vengo con esto. Ne- necesito la chamba. Bueno, le dije a mi esposo que mi cuñada a toda hora vivía comparando a las niñas y eso tampoco me gustaba. El colmo fue cuando un tío le dio unas botas a mi hija y mi cuñada se enojó que porque no se las dieron a la niña de ella. Yo le dije a mi esposo, ¿cómo es posible que una tía se enoje porque le dan algo a su sobrina? O sea, ¿qué es esa mentalidad? Las cosas se pusieron un poco tensas con mi esposo, pues aunque cada vez que llegaban a mi casa yo los atendía, no me gustaba que vinieran. La energía se ponía pesada y mi hija siempre salía afectada por ellos. Mi otra cuñada, a la que le diremos María, me dejó por el piso porque le ayudé económicamente a festejar los 15 años de su hija y eso que esa niña ya tenía una bebé de 6 meses, o sea, ¿qué cuento de 15 años a una mamá?
Yo aporté plata, hice la comida, decoré y se disgustó conmigo porque me sobró una bolsa de leche y me la quedé. Entonces mi cuñada María y su hija, la de los 15 años, me dejaron por el piso, me humillaron, dijeron cosas horribles de mí. Ahí sí mi esposo los frenó a todos y les cantó sus verdades. Les dijo que eran unos desagradecidos. Y desde ese día nos alejamos por completo de ellos, Ruth. No es que permítanme opinar. Nuestra bella le pone plata, hace comida, decora el lugar, pero como sobra una bolsa de leche y se la queda, van y le arman el perolero. Aparte, la festeja de 15 años ya era mamá de una bebé de 6 meses. Es que son el colmo, de verdad. Pónganles límites a sus familias tóxicas, aléjense. Bueno, algunos días se hacen los que no ha pasado nada y quieren llegar a la casa a que les dé comida como si nada. Pero mi esposo vive aburrido porque no puede contar con su familia. Son tan horribles que nuestra hija un día tuvo un accidente en el jardín, la operaron de urgencias, estuvo muy grave y ninguno de sus hermanos le preguntó por la salud de su hija, perdón. Pero sí lo llamaron para pedirle plata. No les importaba la salud de su sobrina, solo viven para ellos mismos y sus necesidades. Yo ya le dije a mi esposo que no sufra más por ellos, que la vida se encargará de ellos y la verdad lo están pagando. Sobre todo los hermanos esos malagradecidos que un día lo dejaron en la calle por ladrones. Afortunadamente, en mi familia adoran a mi esposo y nos apoyan a nosotros en todo momento. La verdad, no quiero que vuelvan nunca más a mi casa. También hemos considerado irnos de este pueblo para no verles la cara. Pero aquí, Ruth, nos va súper bien económicamente. Estamos mejor que nunca. Nos podemos dar muchos lujos y eso a ellos les molesta. Viven diciendo que somos los ricos de la familia. Pero la realidad es que nosotros sí sabemos administrar lo que ganamos. Por ahora, pusimos un límite, pero debemos seguir viviendo cerca de ellos. Pueden vivir en la casa de al lado. Cuando el Sí. límite existe, ¿Está claro? no se debe No te va cruzar. a dañar la paz, Bella. Muchas gracias por compartir. ¿Qué les parece si para bajar el cortisol Ajá. me estoy arrugando debido a sus historias? Hablamos del audio de la semana, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la vuelta para salir en tu programa Ay, Dios 2 mío. minutos con Ruth? Ay, Dios mío. Al número de WhatsApp que les aparece en pantalla deben enviar un audio con este tema, que adivinen a quién se le olvidó. Ay, El día que morí de risa. ok. Me van a contar en 2 minutos su anécdota más divertida. O sea, que se orinaron de la risa en los pantalones, que les dio esa tos que se ahogan y se les va y lloran. Voz fuerte, clara, con energía, con dinamismo, Bellas, para que el señor productor lo ponga y ustedes lo puedan escuchar. Gracias. Nos vemos, chao. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te